Gracias, Agustín, por avisarnos que estábamos fuera de foco. Solemos estar desenfocados, profesor Agustín. La cámara captó la realidad. Vamos a compartir pantalla. Wow. Eh, Es parte de la estética. Sonido Sí. para compartir ahí, ¿no? No, Ok, no. listo. Muy bien, entonces le paso la palabra a la profesora Andrea Laura Gastrón y al profesor Nelson Basile Neto para que presenten a nuestra brillante conferencista inicial. Adelante. Bueno, lo primero que quiero decir antes de presentar a Jenny, si Jenny me permite, porque estamos en la apertura, ¿no?, de este séptimo encuentro, es agradecer obviamente a las autoridades. Estuvo recién el decano de la facultad, a Ricardo, porque él no lo dice, pero realmente si no fuera por su presencia, por su conocimiento y por su generosidad, no hubiéramos llegado ni a 7, ni a 6, ni probablemente al primer encuentro. Así que muchísimas gracias, Ricardo, por esto. Vos sabés que te quiero mucho. Es, Voy a hacer una confesión es pública. mutuo, es Te mutuo. quiero mucho. Y recién el señor decano recordaba esta película que ahora me da muchas ganas de verla, Las Palomitas Blancas. Yo no la vi. Y yo pensaba en otra película, que sería el opuesto, pero tanto una como la otra, cuánto nos enseñan, que es El maestro que nos prometió ver el mar. Una película española Ujú. de una sensibilidad. Bueno, lo dejo ahí, y todos los que nos dedicamos a la docencia sabemos lo que significan, ¿no? Está en Netflix. Algunas imágenes. Está en y Netflix. Es una bella. Sí. ¿Te gustó tanto como a mí? Es hermosísimo. Y está muy bien llevada la historia real de este hombre, porque es una historia verdadera, ¿no? La Real. historia verdadera está muy, ha sido un trabajo de documentación muy grande que se ha hecho para hacer esa película. Es hermoso. Eh, Así que bueno, ¿no? Como para que no todos los maestros y no todos los profesores son como el maestro que relataba recién el querido decano. Así que bueno, ahora sí te doy la palabra, Nelson, porque está bueno que lo escuchen. Nelson tiene muchas cosas para decir, él con toda su generosidad aquí. Así que bueno. Gracias, Andrea. Nada más, hago duas minhas palavras e solo agradecer também às autoridades. Aqui está Álvaro, que nesse momento representa a faculdade. Agradecer a Ricardo e creio que podemos começar esse sétimo encontro. E começamos então com a conferência de abertura com a doutora Jenny Cáceres, da Universidade de Chile, que va a tratar del tema El cineasta Raúl Ruiz y la realidad jurídico-social chilena. Profesora, te escuchamos. Buenos días a todos. Muchas gracias, antes que nada, por la invitación. Yo soy periodista, ¿ah? Entonces soy un poco, vengo de afuera, ¿no? Me imagino de este encuentro, por lo cual también me encanta, justamente me encanta que en una universidad como la Universidad de Chile pueda existir este cruce de disciplinas, ¿no? Este encuentro, ¿no? De repente cada facultad es muy cerrada, entonces eh, feliz de estar acá y poder hablar de Raúl Ruiz. A propósito de lo que comentaba el decano Ruiz Tagle, la imagen que se está compartiendo ya, ¿no? ¿Estamos compartiendo la imagen? Estamos Sí, sí, compartiendo la sí. imagen y te La- paso esto para pasar a imágenes cuando quieras. Buenísimo, buenísimo. La imagen que estamos compartiendo ahí es justamente que el decano habló de Palomita Blanca, es del rodaje de Palomita Blanca, es el fin del rodaje de Palomita Blanca, ¿ah? Es en una playa en la quinta región, y que es una escena que transcurre como al inicio, pero este es el fin del rodaje. Esto, año 1973,
meses antes del golpe, ¿ah? Para contextualizar. Palomita Blanca, lamentablemente, por un tema de propietario, no está tan disponible para verla, ¿no? Pero sobre todo para la gente de afuera de Chile que no lo han podido ver, que es una película que lamentablemente no ha circulado mucho. Yo espero que en algún momento, cuando ese tema de los derechos del dueño de la película, si alguna vez se topan con ella, se libera. Como dijo el decano, muy recomendable para entender al Chile de la Unidad Popular, ¿no? La ultra recomiendo. Bueno, hace unos meses me pidieron definir lo ruisiano. Yo creo que ahora podríamos, creo que es la siguiente imagen. A ver. Márcala y la marcamos y ahora siguiente. Teóricamente tendría que pasar. Vamos a ver. No, no, algo pasó. La siguiente, no Hay se ve una. bien. Igual esto se descuenta del tiempo, ¿eh? Ya, No, vale. pero. Bueno, quedémonos con esa. No, 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 pero no, bueno. espera, Ah, espera, ya, no, ahí no, está. no nos Bueno, vamos a quedar, vamos a seguir, pero lo vamos a resolver. Mira, hacemos una cosa, la pasamos acá. eh, qué raro, ¿no? Que no sé. Está habiendo un problema, Están abriendo la semana. un problema con las imágenes. Sí. Vamos a hacer una cosa, vamos a tomarnos un segundito y vamos a incorporarla en el ordenador nuestro. Es un segundito nada más. Dicho sea de paso, a las personas que tienen PowerPoints para pasar, me los entregan por favor después para que los incorporemos acá, así no tenemos estos problemitas. Ya los incorporamos acá directamente de una eh, y, y entonces es mejor. Entonces, ahora Qué lineal. acá esto lo vamos a pasar al escritorio. Ahora abrimos el escritorio. Ahora lo abrimos desde acá. Muy bien. Ahora sacamos esto de acá. Ahora abrimos acá. Ahora vamos a volver. Vamos a sacar esto que no sirve para nada. Y vamos a compartir de nuevo. Entonces vamos a compartir. Y ahí compartimos. Y somos felices. Y entonces ahora vamos a colocar acá, que ha quedado liberada la terminal, colocamos entonces acá este bichito y ahora activamos este bichito y ahora le rezamos a los santos que sean de nuestra devoción y probamos a ver si este bichito, que costó solamente 3 euros, funciona o no funciona. Funciona, oh maravilla. Se puede comprar algo por 3 euros que funciona. Muy bien, tuya. Con esta se avanza hacia adelante y con... Bueno, ahí el decano lo comentó hace unas semanas, ¿no? Que se hizo una actividad acá en la facultad para recordar el paso de Raúl Ruiz como estudiante de Derecho. Y en esa ocasión se mostró este documento, que es un documento muy importante, yo considero histórico, de su ficha, ¿no? De cuando él entra a estudiar Derecho, año 59. Bueno, les quería compartir eso. Ahí. Ahí de nuevo. Ya. Eh, Hace unos meses me pidieron definir lo ruisiano, ¿ah? Así como lo escuchan,
como si se tratara de una categoría, un adjetivo, incluso un campo semántico. La iniciativa surgió de una cuenta de Instagram, Diarios de Raúl Ruiz, un ejercicio lúdico que convocó a todo tipo de ruisianos. Sé que esto suena como una secta, ¿ah? Ruisianos, ¿ah? Y sí, algo de eso hay, ¿ah? Bueno, la imagen ahí está de la gráfica que se hizo para esa actividad, como que les insisto, de Instagram. Entre ellos había colaboradores, amigos y fanáticos del cineasta chileno. También fui convocada para dicha tarea y comparto aquí mi definición, o más bien dos excepciones, porque no fui capaz de llegar a una sola definición. Bueno, y ahí está, no creo que se alcance a ver, así que lo leo. Ruisiano. Una sería propio de las películas que comparten uno de los principales dogmas del cine de Ruiz, que es el, comillas, irse por las ramas, derecho a lo esencial. Una segunda acepción sería ser chileno es algo profundamente ruisiano. Ese amor-odio por el país, esa risa nerviosa frente a la fatalidad, frente a los terremotos, decía Ruiz. Ese diálogo hilarante de Palomita Blanca sobre quién se ríe de quién, el sinsentido como una condena. Invoco este intento de definición de lo ruisiano, porque si hay algo que define el cine de Raúl Ruiz, es la búsqueda por retratar la identidad chilena, o lo que, a falta de una mejor palabra, se suele llamar chilenidad. Para poner en contexto, Raúl Ruiz es el cineasta chileno más importante de la historia. Filmó cerca de 120 películas, la mayor parte de ellas durante su exilio en Francia, después del golpe militar de 1973. Pero su periodo chileno, que es donde despliega con mayor fuerza esta búsqueda de la chilenidad, es una caja de sorpresas y que cada vez ha comenzado a ser más estudiado y recuperado. Al revisar su filmografía chilena, nos encontramos que desde su primer largometraje, Tres Tristes Tigres, filmado en 1968, este retrato de la chilenidad, como les digo, es parte esencial de Ruiz. Esta película desborda chilenidad partiendo por su dedicatoria. Al inicio aparece un cartel que dice: esta modesta película está dedicada con todo respeto a don Joaquín Eduardo Bello, un cronista chileno muy, muy importante, a don Nicanor Parra, el creador de la antipoesía, y el glorioso Club Deportivo Colo-Colo. Para Ruiz, estas dedicatorias eran gestos de chilenidad. Cuando lo entrevisté para mi libro, que justamente se llama Los años chilenos de Raúl Ruiz, porque está dedicado a esta primera parte chilena, antes de las películas que hizo antes del golpe, digamos, antes de irse de Chile. Él me dijo, esto fue año 2011, meses antes de su muerte, me dijo. Le pregunté por esta dedicatoria, ¿no? Y su respuesta fue: Eduardo Bello se había suicidado el día que comenzó la filmación, eso en febrero de 1968. Me decía, de hecho en la película aparece un diario que dice: se suicidó Eduardo Bello, que si no está, lo corté. Pero fue el mismo día. Nicanor Parra, porque era muy amigo en ese momento, lo frecuentaba mucho. Colo-Colo por la chilenidad. Nuevamente este concepto de chilenidad usado por el propio Ruiz. Y porque la totalidad da una especie de poema de Parra. Eso decía Ruiz. La película se basaba en una obra de teatro de Alejandro Siviken, un dramaturgo chileno muy, muy, muy importante, que murió hace pocos años, y que había tenido una muy exitosa temporada teatral. Es una historia en que, entre trago y trago, porque se toma mucho, sigue a Tito, que es Nelson Villagra, interpretado por Nelson Villagra, uno de los el que está a la izquierda, uno de los mejores actores chilenos. Se va de Chile después del golpe, hizo películas en Cuba, también él es el protagonista del Chacal de Nahuel Toro, que es una de las películas chilenas, ícono del nuevo cine chileno de los años 60. Tito
acá un poco para entender la película, ¿no? Tito es un empleado de Rudy, que es Jaime Badel, otro importante actor chileno. Rudy es un tipo bien a revista, que está metido en unos negocios turbios y tiene una automotora, ¿ya? Rudy perdón, Tito sería como el junior de este Rudy. Y el otro personaje es la hermana de Tito, que es la mujer que Amanda, interpretada por Chenda Román, que también tiene un papel muy importante en El Chacal de Nahuel Toro. Y que es esta Amanda es una vedette que se acaba de quedar sin trabajo. Ruiz también incorpora a la película un personaje que no estaba en la obra de teatro, Luis Úbeda, que es un personaje que Ruiz creó especialmente junto a Luis Alarcón. Luis Alarcón es el que está en la primera imagen al medio. También un actor chileno muy importante de teatro, de cine, de teleseries. Y este personaje de Luis Alarcón, el Lucho, es un profesor que viene del sur, un tanto ingenuo, es un poco contraparte de Tito y Amanda, que son más oportunistas, y Lucho les paga las cuentas, cuando se van de farra, les paga todas las cuentas a Tito y Amanda, y se termina gastando toda la plata del club deportivo de su liceo, en este viaje. Eso para entender un poco estos personajes. Eh, y el otro cambio significativo respecto a la obra de teatro fue sacar a los personajes del departamento de Rudy. Rudy, que como les decía, es este hombre que con estos negocios turbios. Y lo que hace Ruiz es los saca a la calle, los hace deambular por ese universo bohemio que Ruiz y sus amigos frecuentaban. La rancia de estos personajes se prolonga por casi 3 días y culmina con la pateadura de Tito contra Rudy. Esto pasa en el departamento de Rudy. Amanda llega a interceder por su hermano Tito. Rudy está ya aburrido de que lo había despedido. Rudy los rechaza hasta que Tito explota. Golpea a Rudy y cuando lo bota al suelo comienza a patearlo hasta dejarlo noqueado. Una escena muy, muy, muy violenta. Bueno, además está filmada, una cosa técnica importante, está filmada a diferencia del resto de la película, que es muy deudora de lo que es la nueva ola francesa, ¿no? Esta idea de salir a la calle cámara en mano a filmar. Una cámara que siempre se estaba moviendo todo. Esta escena, por ejemplo, se filma con un trípode, ¿ya? Y vemos esta pateadura y todo, y lo cual hace que el impacto sea mayor. Bueno, en la siguiente escena, arriba de un taxi, los hermanos depositan el cuerpo de Rudy sangrante en la entrada de la posta central. De eso un poco quería contarles para que no la han visto, de qué trata la película. Esta película, a diferencia de Palomita Blanca, sí está disponible online, para que quienes no la hayan visto y desde todas partes, porque fue restaurada recientemente por la Cineteca de Chile y la Cinemateca Francesa. Entonces, esta está online en el sitio de la Cinemateca Francesa. Eso. ¿Por qué es importante esta película? Porque les decía que es el primer peldaño de Ruiz en la búsqueda de esta identidad chilena. Los gestos de chilenidad, como decía Ruiz, de la película, que parten, como dije, con la dedicatoria a Parra, a Eduardo Bello, al Colo Colo, están presentes también en el lenguaje, en los bares y picadas, en el ritual de la comida, en los boleros de Ramón Aguilera, y hasta en la vocación de los terremotos como una fatalidad propia del ser chileno. Es una preocupación que se repetirá a lo largo de toda la carrera de Ruiz, hasta convertirse en uno de los ejes de su cine. Como postula el crítico australiano Adrian Martin en Sublimes Obsesiones, de una u otra forma, las cintas de Ruiz operan como un, comillas, espejo distorsionado de Chile. En Los Tigres hay un afán de filmar esta chilenidad, o como el mismo Ruiz decía en el año 1972, todavía en la época de López, a la revista Primer Plano, él lo llamaba un cine de indagación, esto, y lo cito, decía Ruiz: creo que es fundamental realizar un cine que provoque una identificación,
o mejor dicho, una autoafirmación nuestra a todos los niveles, incluso a los más negativos. La función de reconocimiento me parecía y me parece la más importante indagación en los mecanismos reales del comportamiento nacional. Esa era la cita de Ruiz. Esta operación, digo yo, de filmar la chilenidad está lejos de un costumbrismo, ¿ah? Y no se limita a buscar una identificación con el espectador. Es cierto que Ruiz toma personajes populares, pero su mirada hacia la sociedad chilena es oblicua. Por ejemplo, no es una mirada paternalista que a veces pasaba en otras películas de la época, ¿no? Del cine latinoamericano. Y tampoco puede ser asociada con un cine de denuncia ni de crítica social. Por lo mismo, su posición dentro del cine chileno de esos años y de lo que se conoce como canon del nuevo cine chileno de los años 60 es compleja. Esto lo advierten Ascanio Cavallo y Carolina Díaz en un libro dedicado a ese periodo, a esa década, que se llama Explotados y Benditos. Voy a citar un pedazo que dice: la posición de tres tristes tigres dentro del cine chileno es singular, tanto en su origen como en sus relecturas posteriores. No adscribe a una escuela preexistente, ni crea ninguna a la larga. Tampoco encaja en el cuadro polarizado de visiones vigentes en los 60, un cine de aspiración popular, comercial, versus un cine social político. Ni se alinea en ninguno de sus puntos con las otras dos obras a las que usualmente se le ha asociado, ¿ah? Que es Valparaíso, mi amor, y El chacal de Nahuatl Toro. Ahí se cierro la cita de ese libro de Ascanio Cavallo y Carolina Díaz. Claro, Valparaíso, mi amor, que es de Aldo Francia, y El chacal de Nahuatl Toro de Miguel Litín, parecen más deudoras del neorrealismo y de un cine de denuncia social que se manifiesta en una crítica a la institucionalidad. A propósito que estamos en encuentro en la Facultad de Derecho, en esa película hay una crítica al sistema judicial, que en ambos casos castiga sin posibilidad de inserción a dos personajes marginales, condenados de antemano por su pobreza. En cambio, en Los Tigres es mucho más notoria la influencia, como les decía, de Godard y de la nueva ola, y lo que se refleja en una mayor exploración del lenguaje y de los recursos cinematográficos. Ruiz no se ocupa del devenir judicial de Tito, que, como les digo, tiene estos trabajos así. eh, Tito es un outsider, pero no es propiamente un marginal, ¿no? Que era algo muy propio del cine latinoamericano de los 60, lo cual a la vez lo hace más outsider. Claro, Tito probablemente ya estuvo en la cárcel, ha vivido otros episodios similares a la pateadura contra Rudy, eh, pero como les digo, es más que eso, es un paria, es un lumpen con corbata, ¿ah? Como el protagonista es el nombre del primer cortometraje de Ruiz, La Maleta, que no pertenece a ningún grupo social ni menos se puede vincular a un movimiento político. En 1968, justo en la víspera de un Chile en que todos tomaban partido, ¿no? En la década de los 60, una década de cambio social y político muy importante en Chile, Tito dice en un momento: yo no soy político, ¿ah? E incluso se enfrasca en una discusión, en una pelea en un bar por su apatía política. La marginalidad de Tito, entonces, no está en función de lo colectivo ni de la denuncia social, sino que está ahí para poner en escena las sombras de la chilenidad. Por mucho que la película reproduzca fielmente el habla chilena, su voluntad es ir un paso más allá de la mera descripción. Ahí radica la grandeza y vanguardia del cine de Ruiz, indagar en esas pulsiones subterráneas, como esta violencia contenida de Tito, ¿no? Que les digo que culmina en esta pateadura, y en una realidad que se escabulle. En Los Tigres incluso vemos indicios de una escritura neobarroca,
¿ah? Es un cine que durante la etapa francesa de Ruiz, cuando Ruiz después del golpe del 73 se va, en el año 74 se va a Francia y ahí realizará gran parte de su carrera. Durante esa etapa francesa pondrá en evidencia los recursos del lenguaje, usando filtros, encuadres sofisticados, primeros planos inesperados de objetos. Y algunos de esos elementos es muy lindo ver cómo ya están en esta película, Los Tigres. Pero lo que importa de Ruiz es una narración determinada por las imágenes, ¿ah? Algo en oposición a una narración más clásica que se limita a contar una historia. El desconcierto que provocó Los Tigres en el público también se trasladó a la crítica, ¿no? Que se topó con una película que era difícil de etiquetar. El desconcierto del público, digo, porque, bueno, les fue mal al público, no era lo que esperaban los productores. Entre los productores, incluso, esta película fue producida por Los Capitanes, que es como un grupo que se asoció, que era el papá de Ruiz con unos amigos. El papá de Ruiz era capitán de la Marina Mercante. Sí, 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 el papá le funcionó su primera película. Ruiz, bueno, en esta revista Primer Plano hablaba de esta recepción que tuvo la película, ¿no? Decía, la llamada crítica de izquierda insistió en el hecho de que se mostraba una cierta miseria moral, por lo menos, referida a un desajuste social, todo lo cual era interpretado como una crítica social quizás no lo suficientemente efectiva. Por esta cuerda llegó a interpretarse el film más o menos como cine político. Si bien esta expresión se reserva para designar aquella producción que intenta manipular un conglomerado social, cosa que naturalmente no es justa para Tres Tristes Tigres, yo entendí la película como una reflexión visual, en imágenes de la condición nuestra en ese momento. Esa reflexión hace Ruiz sobre la película. Entonces, sin poder ser calificado plenamente como un film de izquierda ni como una película popular, la recepción que tuvo esta película sintetiza un lugar atípico y marginal que tendrán las cintas de Ruiz durante la Unidad Popular, ¿no? Es un retrato incómodo a los chilenos, ¿ah? De nuestra forma de hablar, tan oblicua, a veces incomprensible, de verdades no dichas, y de esta violencia cotidiana que puede explotar en cualquier momento. Ruiz tenía 27 años cuando estrenó Tres Tristes Tigres, ¿no? Recuerdo que era su primer largometraje. Con un lenguaje brutalmente parecido al de la vida cotidiana, la película fue un golpe de chilenidad muy difícil de digerir. ¿Cómo voy con el tiempo, profesor? Tiene 7 minutos. 7 minutos ya. Como contraste quería hablar de... bueno, la imagen ahí, la primera imagen, como les decía, es de la película, la de la izquierda, que está el Tito, tanto le hablé de Tito, que es el de la izquierda, que es Nelson Villagra, Luis Alarcón, al medio, y la Chenda Román como Amanda a la derecha. La segunda imagen es del rodaje, para que vean este Ruiz de 27 años, que es el de la izquierda. El que tiene la guitarra es Nelson Villagra, el que hacía de Tito, y ahí a la derecha apenas se ve Jaime Badel, que otro de los actores importantes. Es Cofralandes. Quería hacer el contraste con Cofralandes, que ya estamos año 2002, ya terminó la dictadura, y a partir de los años 90, Ruiz empieza a volver creativamente a Chile, y en este proyecto, es un proyecto que además se lo financia lo que entonces era la División de Cultura, que es como el antecedente del Ministerio de las Culturas acá en Chile, ¿no? Es un documental, se podría decir un diario de viaje, ¿ah?
Yo lo ultra recomiendo. Este está disponible en Onda Media, si no me equivoco, si no en la Cineteca Nacional, me entró la duda, pero está disponible online. Son 4 capítulos y es, como les digo, es un documental de este Ruiz que vuelve a este Chile, vuelve a filmar este Chile. Ruiz dijo sobre el origen del proyecto: en el campo chileno, Cofralande significa tierra de fantasía. Yo parto con las imágenes, nuevamente lo que les decía, que en Ruiz lo importante es la narración para crear. Dice, lo primero fue ver a una persona de rodillas en la calle comiéndose un hot dog y mirando un pozo negro. Me pareció una imagen de Chile. Después, una niña que regaba la calle y la gente miraba el chorro mientras ella miraba el horizonte. Después, un niño botado en el suelo y la gente le preguntaba qué le pasaba y decía que no sabía. Ahí dije, hay una película sobre Chile, el anodino, ¿ah? El Chile que se ve hoy. La película parte con el viaje de Bernard. Les recuerdo que son 4 capítulos este Cofrolande, que es un francés que llega a escribir una serie de reportajes sobre nuestro país, acompañado por un narrador chileno, que es Ruiz, nunca lo vemos, pero es Ruiz, y que en el fondo comienza a redescubrir la patria que le quitó el exilio. Con la excusa de que un temblor lo despertó, el narrador comienza a tener una compleja gama de ensoñaciones y recuerdos, en un procedimiento narrativo y temático que convierte esta ambiciosa serie en una suerte de En busca del tiempo perdido a la chilena. La comparación no es antojadiza, porque por la misma época Ruiz preparaba su adaptación de Proust, El tiempo recobrado, que fue uno de sus trabajos más reconocidos de su etapa francesa, donde se codió y trabajó con actores como Catherine Deneuve y John Malkovich. Como cajas chinas, en Cofralandes las historias se van abriendo dentro de otras historias, se van dejando otras para armar en el camino, en una fórmula que también alude nuevamente, ¿no?, al modo de hablar chileno, lleno de digresiones y frases incompletas. Si bien este proyecto fue presentado inicialmente como una serie de documentales, hay que aclarar que ya desde su trabajo en los años 70, para el cine de Ruiz los límites entre documental y ficción son difíciles, son difusos. Entonces, que no es de extrañar que hay una escena en que aparecen los actores Francisco Reyes y Amparo Noguera, representando un absurdo diálogo entre un cura patriota, así como de la época de la colonia, y una hermana realista, y que también se incluye una historia con Pedro Urdemales, en que Ángel Parra, hijo de Violeta Parra, muy importante artista, músico chileno, ya fallecido, Ángel Parra interpreta a un Jesucristo hippie, ¿ah? El país que encuentra este narrador es sorprendente, pero también entrañable por los insólitos personajes que desfilan. Es un Chile de rostros morenos, de esos que no salen en la tele y que no dejan lugar a dudas de su mestizaje. Es un lugar en que la gente habla incansablemente por celular, ya, a fines de los 90, y en que Santiago aparece más gris que nunca. Disculpa, profesora, tienes 3 minutos. Ya. Y si de identidad nacional se trata, Ruiz postula que su definición es un poco intangible, como lo sugieren las insólitas listas que dicta una voz. Por ejemplo, hay una lista de cosas que se necesitan para ser chileno, de cosas que hay que llevarse cuando uno muere, en fin. Pero esta mirada de Ruiz es afuerina, ¿ah? Aunque muchos de los personajes populares pueden parecerse a el trío de amigos que vagaban de bar en bar en Tres Tristes Tigres, en su mirada a fines de los 90, pesan los 30 años viviendo fuera del país. Por eso su insistencia en incorporar extranjeros, como ese inglés que llegó al país buscando suicidios. Así de loca, es muy loca, no sé si queda claro, pero es muy loca esta serie documental. Después del exilio no queda más destino que la rancia, parece indicar Ruiz. Por eso se cuelan imágenes de Cannes, de Rotterdam,
y un mercado de un país oriental que es sospechosamente parecido a Patronato, acá al lado. Es la nostalgia de un Chile que se echa de menos, ahora desconocido y que también duele. Como la cita de Pasolini que abre esta serie, comillas, patria mía, cuya dulzura es un arma que no perdona. Y para cerrar, esta es una frase una entrevista que le hice a Ruiz el año 2005 cuando estaba presentando Días de Campo, que es la primera película de ficción que vuelve a rodar en Chile después de Lopita Blanca, que la había hecho en el 73, ¿no? Vivir en Chile es desvivirse, es lo contrario a la vida. Y bueno, como esta misma cita de Pasolini que les acabo de leer, está ese sentimiento, ¿no? Del que vuelve, pero a este país que ya no lo reconoce, pero sigue siendo su país, ¿no? Por eso esta relación amor-odio. Bueno, muchas gracias. Mientras te escuchaba, pensaba en las instrucciones para subir una escalera, ¿no? De Cortázar, muy de esa época, y otro también exiliado, o no sé si por lo menos extranjero en Francia, o argentino en Francia. Así que excelente. Muchas gracias, Jenny. Sí, estas instrucciones. En onda medias, ¿no? Sí, Eh, sí. Qué interesante. bueno, muchísimas gracias. Puedo, Sí, muchísimas gracias, Jenny. Gracias por, o sea, uno se quedaría con ganas de escucharte 2 o 3 horas más hablar de Ruiz. La verdad es que Raúl Ruiz es un director muy poco conocido en Argentina, y es un director chileno que ha tenido un gran éxito en Europa, ¿no? Y que amigos y amigas míos de Europa, cuando estuve hace poquito, que ahí la escuché a Jenny hablar en el evento que se hizo acá sobre Raúl Ruiz vuelve a la Facultad de Derecho, cuando les comenté a amigos y amigas de Europa que había estado en un encuentro sobre Raúl Ruiz, me dijeron, ah, Raúl Ruiz. Y cuando lo he comentado con amigos y amigas de Argentina, me han dicho quién era Raúl Ruiz. O sea, faltó la palabrita entre paréntesis que pusieron ahí, no, que no la digo, pero ¿quién es Raúl Ruiz? ¿No? Yo creo que en Argentina creo que el querido embajador Viera Gallo termina su periodo ahora, ¿no? Porque sería, sí. Ah, Muchas gracias. ven más acá si estás en la No, cámara. acá, Ahí, 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 ahí estás ahí, en cámara. bueno, pero te estoy topando. No, 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 Justo ahí. ahí estás, ahí tenés un lugar Qué justo. maravilla, Ahí qué la estás maravilla. tapando a Jenny. Ahí estás justo. Muy bien. Ahí estás justo. Les cuento que desde el año pasado, a instancia del embajador Viera Gallo, embajador de Chile en la República Argentina, y de su agregado cultural Alejandro Goich, se hizo un ciclo en el Malva, que entiendo se va a repetir este año para los hermanos argentinos que se vuelvan, sobre Raúl Ruiz. Muchísimas gracias, excelente. Y debo decirles que no estaba preparada esta intervención del profesor Fuentealba, eh, pero justamente porque una característica que ha tenido la gestión del querido y brillante embajador Viera Gallo, ¿no? Que es un privilegio tener un embajador de ese calibre. Una de las cosas que él trató siempre fue, junto con su agregado cultural, fue justamente traer estas manifestaciones de la cultura chilena profunda, ¿no? De alguna manera. Y cuando hablabas del lumpen con corbata, es un personaje que desarrolla la cinematografía argentina post dictadura. Es un personaje, por ejemplo, que le calza muy bien a Darín en varias películas. Le calza muy bien a Darín, o sea, le da a Darín muy bien la estampa para esos personajes. Claro. Bueno, yo estoy pensando en varias, ¿no? En este momento, y no solo de Darín, pero yo creo que el personaje del lumpen con corbata, que me encantó esa definición, del lumpen con corbata,
es un personaje que compartimos Chile y Argentina y posiblemente algunos países latinoamericanos más también, pero es muy compartido entre ambos países y que va bastante a la idea de Chanta, ¿no? Se junta bastante con la idea de Chanta, que también es una idea compartida entre ambos países. Y es un personaje que uno no sabe qué hacer, porque es un personaje que es verdaderamente una problemática social y al mismo tiempo es entrañable, ¿no? Y la verdad es que eh, creo, desde el punto de vista jurídico es muy interesante porque desde el punto de vista jurídico muchas veces es abogado o está vinculado con la abogacía, este personaje. Muchas veces es un personaje que está ahí andando en los tribunales en esa función que los antiguos llamaban cagatintas, ¿no? El que no sabemos si se recibió o no se recibió. Ayer Sandro Laza Pallero hablaba en el caso de Alberdi, ¿no? Que decía, La verdad, me parece que no se recibió. O sea, hay figuras, incluso hay figuras actuales en la política argentina que no sabemos si se recibió o no se recibió, pues nunca hemos podido ver el título, ¿no? Claro, tal cual. O sea, que no sabemos en realidad, ¿no? Que dice, bueno, buen día, doctor, ¿no? Buen día, doctor. O sea, en nuestros países, incluso en Brasil, he visto que uno se pone una corbata y se pone un traje y el encargado del edificio dice, buen día, doctor, ¿no? O sea, el doctorado es muy fácil de acceder, es con una corbata y un lindo traje, ya uno en principio es doctor, ¿no? Para los demás. Pero, y este personaje, a mí me parece que es un personaje de enorme interés. Hay una película de Argentina con este muchacho que ahora está dirigiendo también, que es, entiendo que es uruguayo, se me fue el nombre ahora. No, se me fue el nombre. Hendler, ahí está, Hendler, gracias, Hendler. Daniel Hendler. Hay una película cuando Daniel Hendler es joven que se llama Derecho de Familia. Derecho de Familia, donde se retratan a el abogado aparte yo lo viví mucho porque uno de mis abuelos era ese abogado tal cual, ¿no? Absolutamente. O sea, el abogado unipersonal, ¿no? Que atiende en el bar, ¿no? El abogado unipersonal que atiende en el bar, que no se sabe exactamente qué tipo de relación tiene con la secretaria, pero es dudoso por lo menos. Que digamos, tiene un trato y que muchas veces es orillero con ese personaje de el que, bueno, el que se puso corbata y lo llaman doctor. Y yo creo que desde el punto de vista jurídico es una figura muy característica de nuestros países. Muy característica Y que se de... han tenido, ¿no? Y que se ha Por tanto mantenido. tiempo, porque, Sí, porque sí, sí, sí. no sé, películas del 60, ¿no? Y es una, y como dices tú, es una figura que hasta ahora, ¿no? Todo entendemos, ¿no? Todos hemos Bueno, conocido a alguno. esa imagen que pusiste del rodaje, donde se los ve con la guitarra, yo creo que por ahí hoy en día usarían una barbita, por ahí una barba. En esa época, en general, los sudamericanos iban muy afeitados, ¿no? Incluso los de ideas políticas muy revolucionarias y demás, ¿no? Eran de Ruiz y sus amigos eran muy de bigote. Claro, 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 claro. Pero la imagen esa con la guitarra y qué sé yo, la vemos hoy en día. La vemos hoy en día, o sea, sigue funcionando y en esa bohemia compartida por todos los latinoamericanos, que es una bohemia distinta de la bohemia europea, ¿no? Si nosotros hiciéramos la bohème latinoamericana sería distinta. Tenemos otra manera de bohemia, diferente que la de los europeos. A pesar de que no sabemos muy bien si fueron los franceses los que nos enseñaron o si nosotros les enseñamos a los franceses, porque hay sólidas evidencias de que la bohemia de las primeras décadas del siglo XX se las enseñamos los latinoamericanos a los europeos, ¿no? Porque, bueno, en la época en que en Francia se decía être riche comme un argentin, por ejemplo, ¿no? La idea de tirar manteca al techo, que es una idea sudamericana, o sea, la vaca atada, o sea,
Los sudamericanos que van a Europa, en general, en esa época, van con bastante plata, no tienen nada que hacer, van a estudiar arte o cosas así, o qué sé yo, y empiezan a mostrar una vida. Por eso yo no sé en qué medida somos nosotros los que recibimos la idea de la bohemia, porque la bohème del siglo XIX es otra, es la de la ópera, ¿no? Es la vie de bohème, es otra, es diferente. Es la de andar con mujeres del espectáculo del Bataclan y reunirse a explotar a algún rico en el Café Momus o cosas así. Y la bohemia que después se curte es otra y que es muy, muy tomada por el cine. Ay, Eh, no sé si vieron Nouvelle Vague. Sí. eh, Bueno, en Nouvelle Vague ahí está el Godard de 1960, Un claro, goût de souffle, y ahí está digamos, pero es esto que vos decís, o sea, bueno. ¿Cuál no, es la música de fondo? Es el tango. O sea, la música de fondo, Acá en Ruiz son los boleros. claro, tal cual, tal cual. Ah. Bueno, ¿alguna pregunta? No, muy buen comienzo. Gracias. Bueno, Jenny, muchísimas gracias. Libro, lean el libro, busquen el libro. Te vamos a hacer llegar luego un lindo certificado y te agradecemos de todo corazón por haber dedicado tu tiempo y todo a venir a abrir nuestro evento. Tenemos gente de varios países en el Zoom y bueno, te agradecemos muchísimo.